Bien, entonces continuamos con la unidad número 4. La unidad número 4 tiene que ver con con lo que veíamos de interpolaciones. Hasta ayer estábamos viendo que las interpolaciones nos generan, nos ayudan para estimar un determinado valor en base a el primer método que veíamos es el método de diferencias divididas y funciona de la siguiente manera. Tú le das una serie de valores conocidos. Eso es lo que nosotros vamos a entender como valores de muestreo. ¿Sí? Bueno, ya que hay un poco más de estudiantes, igual hacemos el ejercicio. Entonces, lo que hace el método es, lo que hace el método es que con estos valores de muestreo, es decir, valores que tomamos realmente que sabemos que son ciertos, con eso haces tu estimación. Les digo, es como, por ejemplo, ahorita, terminando la evaluación de la última unidad, pues ya van a tener más unidades de muestreo para que digan, pues las siguientes unidades pues me va a ir así, o sea, cuarta, quinta y sexta me va a ir de cierta manera. De hecho, nosotros lo podemos ver en muchos casos, ¿no? O sea, no nada más la escuela. Cuando vas a tomar el camión, normalmente ya has tomado un muestreo, es decir, has visto más o menos cuánto se tarda, cuánto tarda en llegar, todo ese tipo de cosas, y con eso tú estableces una estimación, ¿sí? Es como cuando sales, dices, a ver, pues cuánto dinero me tengo que llevar. Si me llevo demasiado y me asaltan, pues perdí mucho, pero si me llevo demasiado poco y me falta, pues también ya perdí. Entonces, pues no me conviene. Entonces, tengo mis datos de muestreo, que son los que vienen en verde, y luego establezco el polinomio que me va a servir para hacer mi estimación. Si el polinomio se está demasiado lejos, por ejemplo, aquí en este caso, la función original, que nada más lo hacemos para cuestiones de prueba, es un cúbico. Si lo quiero hacer con una recta, pues obviamente no se parece, ¿no? Porque la recta pues es algo lineal y el cúbico es una curva. Entonces el error es más grande. Con una cuadrática el error se disminuye bastante y pues con una cúbica pues es igual. Es decir, yo establezco un polinomio que se parece o es igual a la función que nosotros estamos viendo. Les digo que para estos casos sí estamos viendo o sea, le ponemos un valor a la función, una función conocida, para que nosotros podamos obtener esta parte en amarillo, que es el error. Y es simplemente para que ustedes vean cómo funciona, que realmente sí te da aproximaciones bastante confiables. ¿Sí? Entonces, ya en las siguientes hojas de cálculo, lo que se hace, pueden ver aquí los valores de muestreo, estos son los que ustedes saben que esto es cierto. Luego los valores interpolares, valores que me gustaría hacer la estimación. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero, no sé, quiero ir a Cuernavaca, pero para ir a Cuernavaca necesito saber también cuánto hago de aquí a la caseta Tepozotlán antes de que entre a Estado de México y Ciudad de México, porque el problema del no circula, sí, por las cuestiones del no circula, porque soy carro foráneo. Entonces, yo necesito estimar un punto intermedio, o sea, yo sé cuánto hago de aquí hasta allá, hasta Cuernavaca, pero necesito hacer una estimación de cuántas horas me tardo de aquí hasta la entrada a la caseta de Tepozotlán. Entonces, estas son mis estimaciones. ¿Sí? En mis estimaciones, en algunos casos puedo ver que mi estimación es en azul, el valor verdadero es en verde, mi estimación concuerda en algunos puntos y en otros puntos pues obviamente que no. Nosotros podemos ver,
y lo pueden ver aquí, que aunque tengamos el mismo, los mismos valores de muestreo, cambiamos nuestra función y pues ahora se parece un poco más. Entonces, ¿qué es lo que buscamos siempre? Pues que se parezca un poco más. En los valores de muestreo podemos ver que ahora los valores de muestreo, hay más valores de muestreo que concuerdan. Entonces eso es importante porque lo que ando buscando es que esta función en rojo, que en este caso es una cuadrática, se parezca lo más posible al azul. En realidad no lo sé al principio, porque cuando hago mis valores de muestreo, o sea, imaginemos que tengo una conexión de fibra óptica y quiero saber cómo se degrada la señal o o el sonido. Yo lo puedo ver, por ejemplo, imaginemos que tengo un auditorio y que se me va el micrófono. Entonces tendría que hacer unas pruebas para indicar si el sonido llega hasta el fondo del auditorio. Y si no llega, pues hasta qué parte llega, ¿no? Es como, por ejemplo, la misa, ¿no? De que si el padre no tuviera micrófono, tendría que decir hasta dónde llega mi voz y hasta dónde se escucha bien y hasta dónde se escucha nada más el murmullo. Entonces tendría que hacerse las pruebas, tendría que decir a 5 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, cómo se escucha. Y a partir yo puedo hacer de eso una estimación. Es decir, si va a escuchar más allá de tantos metros o después de tantos metros ya no tiene caso, ya no se escucha. O qué tal se escucha a tal distancia, ¿no? De nuevo, en cada uno de estos bueno, aquí no, porque esto lo vamos a usar para un experimento. Aquí en cada uno de estos casos, nosotros lo que podemos ver es que tenemos datos de muestreo, interpolamos y vamos viendo que cada vez más, por ejemplo, aquí este es el valor real, el verde, este es el valor estimado, valor real, valor estimado, valor real, valor estimado. Podemos ver que en algunos casos los errores, lo ponemos en amarillo, son muy grandes, o sea, lo que tú estimabas contra lo que fue es un error gigantesco, pero en algunos casos es cero. Ahora, la pregunta obvia sería, bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos la función real? ¿Qué es lo más común? O sea, más bien sería lo lógico, porque si tú tienes la función real, ¿para qué necesitas una función de estimación? ¿Sí? O sea, la función de estimación se usa para precisamente cuando no conoces la función real y que tratas de establecer un modelo que se le parezca. ¿Sí? ¿Cómo sabemos nuestro error? Pues prácticamente hasta que lo ocupes. ¿Sí? Es decir, hasta que realmente no veas Muchas veces nunca se conoce porque, pues siempre, por ejemplo, les decía las estadísticas del INEGI, que te dice, la población en 2017 era de tanto. Pues realmente no hay manera de saber si esos datos son correctos o incorrectos. O sea, lo único que podemos saber es que son estimaciones. Es como, por ejemplo, ahorita, están siendo las vacunaciones y se acaba de hacer el censo en 2020. Entonces, se sabe perfectamente o tienen por lo menos una estimación muy cercana de cuánto es la población realmente. Entonces, no tendríamos que volver a hacer padrones de, de gente necesitada, padrones para las vacunaciones, no sería necesario, porque ya existen datos que te dicen cuántas personas hay de 80 a 90 años, de 70 a 80, de 60 a 70, de 50 a 60, ya existe. No tendríamos por qué volver a hacer otra vez un gasto extra. Pero bueno, aquí por ejemplo en este caso pueden ver que entre esto, bueno, aquí el error sigue siendo grande, pero aquí es pequeño, 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 pequeño. Hay esta zona donde el error, pues digamos que es relativamente menor, entre el 10%, lo cual nos dice que nuestro polinomio en esta parte, pues es bastante aceptable. ¿Sí? Podemos seguir todo lo demás y podemos ver los posibles errores. Yo quisiera sacar el error de esto. Recordemos que el error relativo va a ser el valor verdadero
menos el valor aproximado sobre el valor verdadero. Entonces aquí te dice que el error es 0. Lo podemos ir esto estuvo raro. Control C. Lo copio. Ya está. Entonces le digo que me lo muestre como porcentajes. Y me dice que aquí en el segundo, en el 1.5, como que tiene un problema serio, porque siempre me da errores muy grandes. Pero podemos ver que en todos los demás, bueno, aquí también, pero aquí en todo esto, nuestros errores son bastante pequeños. Entonces, eso es bueno porque podemos confiar. ¿Sí? ¿Puedes estar mal en tu estimación? Sí, obvio. Se ve aquí en esta parte, ¿no? Que el error es grandísimo. Del 12.038%, ¿no? Pero podemos ver que en el resto, que la hagan en el resto, excepto aquí, pero en todos los demás, es un error del 0, del 5, del 0, del 1, del 0, del -1, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que buena parte, vamos la estadística, ¿no? El concepto de estadística te dice que puede haber casos, estos serían casos anecdóticos, o sea, la probabilidad de que te dé un error enorme entre lo que tú estimas contra lo que realmente es muy poca. Sí existe, obvio que existe, pero podemos ver en el resto de los demás, y si yo le sacara, por ejemplo, un promedio, pues bueno, igual el promedio va a salir un poquito exagerado por el caso de ¿no? Pero si yo le quito ese caso, saco el promedio de eso, pues mi promedio no es nada alto, es 13%. Obviamente quitándole el caso extremo, ¿no? Que sería que sería quitarle el caso del máximo y el mínimo para que no te dé una variación exagerada. Entonces te dice que el promedio del error es del 13%. Entonces es interesante porque tú con eso puedes probar antes con una función verdadera, cómo se comporta el método, y a la hora de que lo apliques, tú sabes que puedes tener un error de ese tipo. Decía un ingeniero de puentes, decía, yo introduzco mis cálculos, yo hago mi modelo, y al modelo que obtengo, después de aplicar varios métodos, porque no es solamente uno, después de aplicar eso, le agrego un 3%, 4%. Le dicen, bueno, ¿y ese 3%, 4% por qué es? Y dice, experiencia. La experiencia me ha enseñado que precisamente como hay muchos factores que tienen que ver con el fenómeno, y como no todos se pueden conocer, entonces por lo tanto, pues yo le agrego un punto extra, ¿no? Es como si voy al cine y digo, pues me voy a gastar 80 pesos, pero me llevo 20 pesos de colchón, o me voy de viaje, o igual, ¿no? Pues me voy a tardar 20 minutos, pero me llevo 5 minutos extra de colchón. ¿Sí? O sea, yo puedo tener mi estimación, pero puede ser que siempre le agregue algo más o le quite, depende. O sea, por ejemplo, me ha pasado con el Google Maps de que, sobre todo en carretera y en ciertas carreteras, yo le quito un poquito más porque da oportunidad, sobre todo depende del lugar, porque hay lugares donde los agentes de tránsito te, te alcanzan más. Pero, por ejemplo, dices, normalmente vas un poquito más rápido si te permite el tráfico que lo que marca el Google Maps. Entonces, eso permite que llegues un poquito antes, 10, 15 minutos antes. Entonces, de nuevo, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Pues se tiene que capturar los valores de muestreo y se ven las interpolaciones. Las interpolaciones son esto de acá. Esto es la interpolación. Y a partir de eso ves qué tanto se parece el azul con el rojo. Cuando ustedes lo apliquen, lo único que van a tener es el rojo, nada más. Entonces dices, mi pronóstico es esto. ¿Sí? Por ejemplo, según muchos analistas y muchos, pues si sigue habiendo problemas económicos y demás, se podría venir una gran crisis para 2024. ¿Sí?
Esa es la estimación. Ahora, si eso fuese cierto, o lo que podrían, o lo que les recomendaría yo, es que aprendan bien inglés. Aprendan muy bien inglés porque eso les va a permitir, eso ya de alguna manera les va a permitir de que si en un momento dado no consiguen trabajo en México, pues se pueden ir a otro lugar, ¿no? O simplemente los hace más competitivos. Entonces, es importante, ¿no? Ahora, este no es el único método. O sea, antes de continuar, el método tal como está implementado de diferencias divididas sirve para sirve para cuestiones de obtener estimaciones, ¿no? Vamos a ver, este, tengo mediciones para 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, pero quiero saber cuánto es el valor de la señal en 23 metros. Quiero saber cuánto es el valor de la señal en 12 metros. Ah, pero eso no lo mediste. Ok, pero lo puedes estimar. En muchas herramientas electrónicas e incluso en los medidores de luz, ustedes van a ver que muchas veces traen un software de estimación. ¿Por qué? Porque sería carísimo que tuvieran sensores o tuvieran aparatos para medir con alta precisión. Lo que se hace es una precisión normal y los valores intermedios se interpolan. Ahora, también el mismo método les va a servir para generar modelos matemáticos, o sea, polinomios. Por ejemplo, yo para estos valores de muestreo, este es el polinomio que voy a obtener. Voy a hacerlo más grande. Este es mi polinomio. Entonces yo puedo decir que si con estos datos de muestreo, mi polinomio va a ser menos 3082 más 3106x. Ese es mi polinomio con una recta. Para los mismos datos, si mi polinomio de aproximación lo quiero para una cuadrática, entonces la cuadrática sería así: 63,912 más, bueno, me sería menos 97,385x más 33,497. Voy a poner aquí x cuadrada. ¿Sí? Ese sería mi polinomio. ¿Qué me representaría estos puntos de muestreo? ¿Y eso para qué te sirve? Ah, pues muy simple. Todos nuestros libros, recordarán, todos los libros de física sobre todo, te dicen el comportamiento de un resorte que está con tal tensión y tal, está representado con el polinomio tal, con la función no lineal x. Y siempre te quedas preguntando y dices, bueno, ¿y cómo le hicieron? Ah, pues muy simple, utilizaron un método de estos. Es decir, utilizaron un método de ajuste de curvas para obtener ese polinomio. ¿Y cómo se obtiene? Pues básicamente lo único que haces es generas ¿cómo se llama? En el caso del método de diferencias divididas de Newton, lo que se hace es una serie de álgebra. Es una álgebra de que generas la misma fórmula de Newton, pero haces un despeje para encontrar el valor posible del polinomio, en este caso sería este. Obviamente es un trabajo o sea, es un trabajo bastante latoso en cuanto al álgebra que tienes que utilizar. ¿Sí? Pero lo interesante es esto, que te da ya un modelo. Esto de aquí es tu modelo para estos valores de muestreo. Es el único no.
en lugar de utilizar cuadrática, utilizaras una cúbica para representarlo, nosotros asumiríamos que entre más alto, bueno, aquí no se ve mucho en las curvas, que aquí, por ejemplo, podemos ver los errores en la lineal, los errores que usamos con el polinomio. Te dice que los dos primeros elementos son iguales. Aquí ya te dice que los terceros 1, 2 y 3 son iguales. Y aquí te dice que 1, 2, 3, 4 son iguales y los demás tienen errores pequeños, bueno, relativamente pequeños. Entonces, si nosotros usando el polinomio, ¿cómo interpolas? Pues muy sencillo, sustituyes esta x por el valor del x de aquí que quieres interpolar. O sea, sustituyes 1.5 por esta x, por esta x y por esta x. Esta x elevada al cuadrado, x elevada al cubo, multiplicada por los coeficientes 49, menos 183, 256 y menos 114. Podemos ver que si ahora en lugar de tener estos, imaginemos que tenemos otros valores de otros valores de muestreo, o sea, que ahora este sea 1.4 y que su valor sea luego este sea 2.8, este sea 3.1 y este sea 4.7. Podemos ver que el polinomio va cambiando. Ya que tienes el polinomio que representa los valores de muestreo, entonces ya con eso tú ya lo que puedes hacer también con ese polinomio, porque representa, es una curva que representa los puntos de muestreo, pues también le puedes hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, puedes sacarle raíces, puedes meterlo a alguno de los métodos de Newton, secante, punto fijo, y le sacas raíces y ya tiene otra aplicación. Podrías sacarle la derivada y tiene otra aplicación. Podrías graficarlo y como decíamos, o sea, puedes predecir, ¿no? O sea, decir, ok, para 1.4 vale esto, pero ¿cuánto valdría para 2.6 o para 4.9? Y eso no lo tienes muestrado. Entonces, lo que vas a obtener con esto es un modelo que te representa la realidad, o sea, te representa el fenómeno que muestras. ¿Sí? De nuevo, regresando, ejemplos de fenómenos de muestreos pueden ser, por decir, el consumo, el consumo de energía eléctrica. Es un buen ejemplo, o sea, podemos ir a los recibos a los recibos de la luz y ver cuánto consumimos en enero, febrero, aclarando que normalmente lo que te dicen ellos es que el modelo para el recibo de luz está basado en temporadas, es decir, lo que sería correcto para hacer la interpolación sería medir la luz que gastaste en enero del 2015, enero del 2016, enero del 2017, enero del 2018. ¿Por qué es correcto así? Porque la luz se consume por cuestiones de clima. O sea, cuando hace más calor, pues se consume más energía. Cuando hace mucho frío, se consume más energía. Entonces, por eso te recomiendan que a la hora de que hagas el modelo, pues lo hagas de esa manera. Porque si lo haces basándote en los meses seguidos del año, es decir, para el primer bimestre, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pues te van a salir muy dispares, te va a salir una curva donde obviamente los meses de climas más extremos te va a salir más alto y donde los climas son más benignos, pues son más bajos. Pero bueno, esos son, o sea, les digo, se pueden hacer muchos valores, muchos muestreos, ¿no? Las velocidades que hago para llegar a algún lugar, o sea, en tal distancia, qué velocidad llevé, en tal distancia, lo pueden ver de hecho en los carros ya te trae
un promedio de qué velocidad llevas, ¿no? Y eso pues también te puede ayudar. O sea, te dice cuánta gasolina gastas, todo ese tipo de cosas, y eso te puede ayudar para calcular tu, por ejemplo, cuánto gastas a la semana de gasolina, cuánto pues todo ese tipo de cosas. Ahora, este no es el único método. Existe otro método, bueno, que es el método de Lagrange. Y lo que se hace en el método de Lagrange es pues no es otra cosa más que eh, utilizas de nuevo las diferencias divididas, pero estas se multiplican entre sí. ¿Sí? Es decir, en el caso de Newton, una diferencia dividida es resto dos cosas y la divido sobre otra. Aquí en este caso también voy a usar cosas por el estilo. Sabemos que en todas las ramas de las matemáticas, de la ciencia, tenemos datos experimentales, ¿no? O sea, por ejemplo, en astronomía, ¿no? Pues van viendo cómo se mueven las estrellas. Entonces, a partir de eso dicen, pues las estrellas siguen una trayectoria, ¿no? Una hipérbole, este, no sé, algún tipo de curva circular. Entonces, en donde sabemos que una variable independiente, que es lo que nosotros le cambiamos, por ejemplo, imaginemos, nosotros lo vemos con los automóviles, ¿no? No sé si les ha tocado manejar varios carros, pero normalmente vas, lo que es el freno y lo que es el acelerador, pues experimentas primero, ¿no? Dices, a ver, si le apachurro tantito, ¿cuánto se mueve? Si le apachurro más, ¿cuánto se mueve? Si le apachurro casi nada, ¿cuánto se mueve o no se mueve? Entonces, nos sirve el modelo matemático para que de todos estos puntos generemos, como vimos en el caso anterior, generemos un polinomio. Aclarando, no es la única manera. Hay otros métodos, recuerden que esto es una introducción. Hay otros métodos que no usan necesariamente polinomios. Pueden usar, por ejemplo, funciones cuadráticas o pueden usar funciones mezcladas, de tal manera que lo que se busca siempre es encontrar el, la función, el polinomio que más se parezca a lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué necesitamos eso? Porque este, lo necesitamos porque el modelar para todos pues es muy importante, ¿no? O sea, el que tú digas, pongamos mi caso, o sea, yo estoy modelando y digo, a ver, pues ahorita gano tanto dinero y en tantos años si me retiro voy a ganar tanto dinero, entonces eso es importante que yo pueda predecir más o menos cuántos son mis ingresos, porque eso me puede dar una idea de qué voy a planear, ¿no? O sea, decir, voy a, si voy a tener más dinero, pues ok, puedo idear cosas, ¿no? De que, pues arreglar la casa, irme de viaje, etcétera, etcétera. Sí, porque también incluso mis gastos tampoco son iguales. O sea, por ejemplo, en mis gastos experimentales, cuando mis hijos estaban pequeños, estaban en colegio, entonces pues ya era un gasto más alto, pero ahora que ya están en escuelas, ya están en escuelas públicas, ya subieron, pues ya mis gastos en eso son menores y de alguna manera tú haces tu modelo, que el modelo no necesariamente es igual en todas las épocas, o sea, puede ir variando. Y a partir de esos modelos, pues te puede ayudar a predecir, ¿no? O sea, decir, ah, pues, gasto menos y ahora entonces hay que, pues, ¿qué te puede decir? Ah, pues para tener menos deudas, por ejemplo, o para, ahora pues me quiero comprar esto, o le quiero cambiar esto a la casa. O sea, eso me puede servir para predecir, ¿sí? La interpolación es muy importante para para todo el análisis numérico. El polinomio de Lagrange se llama así por Joseph Louis de Lagrange. Perdón. Fue descubierto en el siglo XVIII
por Edward Waring y redescubierto después por Leonard Euler en el 83, 4 años después. Ven que siempre es el problema de que quién lo descubrió y de quién es, y etcétera, ¿no? Entonces así son las... Sobre todo aquí lo interesante es que vean que esto no es nuevo, o sea, estamos usando cosas que sus principios tienen siglos y que cada vez que ustedes vean todo esto digan, obviamente si usan paquetes matemáticos, pues igual ya la versión que estén utilizando no es la versión que les enseña su servidor, ¿no? Porque es la que viene del libro. Posiblemente ya sea una versión mucho más, más tecnificada, bueno, más mejorada, que ha habido ya, pues, personas que se han dedicado a corregirlas. Entonces, de nuevo, la extrapolación no es otra cosa más que generar un polinomio que se parezca a la función original y con ese parecido puedes hacer la estimación de valores, ¿no? Dice, la interpolación polinomial es una técnica que permite generar funciones a partir de puntos. Y esas funciones, pues, nos vamos por las más sencillas, polinomios. ¿Sí? Y se trata de buscar que ese polinomio pase por todos los puntos muestrados. Eso lo que nos va a permitir, al final de cuentas, pues son estimaciones. ¿Sí? Entonces es muy importante porque, pues, para todos siempre, como les digo, en la vida real y en el trabajo y en todo lo que quieran, hacemos estimaciones. O sea, por ejemplo, yo hago una estimación de a qué hora va a pasar la basura. Es importante porque no puedo estar todo el día esperando a que pase la basura. Entonces hago una estimación, digo, va a pasar entre tales horas y tales horas. Y ya, y funciona. ¿Sí? Entonces, el problema de la interpolación se puede entender de la siguiente manera. Tienes un conjunto de datos muestrados, los datos que conocemos, ¿sí? Entonces, generalmente son valores de una función o sus derivados, que llamaremos nodos. Nuestro objetivo es construir otra función que coincida con esa de la mejor manera posible. ¿A qué me refiero con la mejor manera posible? A que los puntos sean iguales, como vimos en los casos de los ejemplos. Si los datos son iguales, entonces eso permite, pues, de confiar en que mi función, pues, va a ser cierta. ¿Sí? Entonces, pues, es importante. Es muy importante porque al final de cuentas, todos los, una buena parte de todo lo que es el concepto científico y el concepto operativo depende de esto, de que tú, de lo que ocurre en la vida real, lo muestreas, o sea, lo mides, en pocas palabras, y a partir de eso que mides generas un modelo matemático y que con ese modelo matemático, pues, tú puedas aplicar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, dice que hay un teorema de existencia de unicidad donde te dice que si tienes una serie de puntos, x0 hasta xn, son números reales distintos, entonces existen valores arbitrarios y0, y1, y2, y existe un polinomio de grado p a lo sumo n tal que todos los puntos y tienen una correspondencia o una función, o sea, entre x0 y y0, x1 y y1, x2 y y2, x3 y y3, xn y yn, que existe un polinomio de un determinado grado que pasa por todos estos puntos. ¿Sí? Entonces, el polinomio de interpolación de Lagrange se ve como una reformulación del polinomio de Newton que se supone que evita el cálculo de las diferencias divididas, que es un decir, porque en realidad no las evita, sino lo que hace es trata, en lo personal yo lo veo como una compensación, es decir, en lugar de que tenga una sola diferencia dividida, pues lo que hace es agarrar las diferencias y las va multiplicando entre sí. Entonces, eso lo que hace es que si hay diferencias pequeñas con diferencias grandes, de alguna manera se van compensando unas con las otras
y te va generando una aproximación más real. ¿Sí? La fórmula se entiende como la siguiente manera. Multiplicar los LDI son los coeficientes de Lagrange por la función y hacer una sumatoria de todos estos valores de la función por su correspondiente término de Lagrange. Y un término de Lagrange no es otra cosa más que una diferencia dividida, pero un productorio de las diferencias divididas. ¿A qué me refiero? A que no nada más es la diferencia entre dos valores, o sea, aquí no es una cuestión de pendientes, en ese sentido sí es diferente. En diferencias divididas de Newton son las pendientes las que se van calculando, aquí no. Aquí lo que dan son las diferencias divididas al final de cuentas entre los valores de la variable independiente, pero que se van multiplicando una con la otra. Aquí es muy simple porque dices en la versión lineal, o sea, cuando tienes un coeficiente de grado 1, pues se ve de esta manera. Es decir, el término de Lagrange es este, y se multiplica cada uno de estos LDI por la función evaluada en ese punto. Aquí que podemos ver interesante que es importante. Primero, el f de x, por ejemplo, aquí f de x0 se multiplica, es el valor que tenemos aquí, este con este. Lo podemos ver acá también. Ahora, este x de 0 no aparece acá arriba, ni aquí. Obviamente no podría aparecer porque si este de x de 0 apareciera acá, pues se volvería división entre 0. Entonces, nosotros podemos ver que este valor de aquí, pues siempre va a ser diferente de este de acá. Esto es para el caso lineal. Para el caso cuadrático, es decir, en el primer caso usamos una recta para tratar de obtener nuestra interpolación. Aquí en este caso lo que haces es usar el mismo principio, pero ahora en lugar de multiplicarlo una sola vez, multiplicas dos veces, parecido a lo que hacíamos con Newton. ¿Sí? Entonces, en este caso, recordamos que Newton hacía así, o sea, multiplicabas x por menos x1, x por menos x2, x por menos x3. Pero aquí, esto de esta parte, este es el término de Lagrange. Y eso se multiplica por la función x de 0. El término de Lagrange por la función x de 1, término de Lagrange por la función x de 2. ¿Cómo se forman estos términos? Pues son todos los valores que existen entre el grado que nosotros queremos hacer y podemos ver que es el término que estamos utilizando, por ejemplo, aquí x0, que es el valor de la función, x0 se resta con todos los demás elementos menos consigo mismo. Y aquí, pues esto podemos ver que es el mismo. O sea, el mismo de aquí es el mismo de acá, el mismo de aquí es el mismo de acá. Es decir, la variable, estas x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, son las x del muestreo, son valores conocidos. La incógnita o la variable que va a servir para nuestro polinomio, pues es x. Entonces, podemos ver aquí que al multiplicar estos dos, pues te va a dar una cuadrática. Al multiplicar estos dos, una cuadrática, otra cuadrática. Y cuando esto se simplifique, pues te va a dar, suponiendo que quisiera sacar el polinomio, pues te va a dar valores cuadráticos. O sea, te va a generar, esto de aquí te genera cuadráticas. Ahora, podemos ver lo mismo aquí. Este x de 1 corresponde a este. Sería x de 1 restado de todos los demás. Obviamente no hay un x de 1 menos x de 1 porque generaría un 0. ¿Sí? Lo mismo aquí hay un x de 2, x de 2 menos x0, x de 2 menos x1. Si fuera el caso cúbico, que no viene aquí, si fuera el caso cúbico, pues sería muy sencillo porque sería x menos x de 1, x menos x de 2, x menos x de 3, porque aumentaría. Luego sería x de 0 menos x de 1, x de 0 menos x de 2, x por x de 0 sobre x de 3. X de 0 menos x de 3. Aquí sería lo mismo, x de 0, x de 2 y x de 3. X de 0, x de 1, x de 2 y x de 3. O sea, se le aumenta un término arriba, un término abajo.
Aquí lo mismo, se aumentaría un término arriba, un término abajo, que sería x menos x3, x2 menos x3, más, sería otro más término de aquí, que sería x menos x de 0 por x menos x de 1 por x menos x de 2, luego sería abajo x de 3 menos x de 0, x de 3 menos x de 1, x de 3 menos x de 2, multiplicado por f de x de 3. O sea, cada vez que vamos incrementando el grado del polinomio, pues le tienes que agregar un término con las mismas características. ¿Y para qué hacemos eso? Pues lo que buscamos es una mayor precisión. Es decir, que tenga el menor error posible y que de alguna manera también se aproxime más a la realidad. ¿Sí? O sea, o sea, es como cualquier cosa, ¿no? Decían cuando fueron los 55 años de aniversario de mis papás, que de hecho fue precisamente hace 9 años. Cuando hace 9 años les preguntaron de que tenían que 58 años de conocerse, que si se conocían completamente dijeron que no. Ya vamos, un matrimonio de 55 años más un noviazgo de 3 años, pues son muchos puntos de muestreo, ¿no? O sea, te conoces mucho. Pero decían que no, que a pesar de todo, a pesar de tantos años de conocerse, a pesar de tantos años de muestreo, aún así había cosas que no se conocían uno al otro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de que nosotros generemos polinomios de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4? Pues de que trates de obtener una mejor estimación. Es como mi caso con ustedes, ¿no? O sea, trato de obtener una mejor estimación donde digo, bueno, empezar la clase más o menos, terminar la clase más o menos, de tal manera que ni terminemos demasiado tarde, ni empecemos demasiado tarde, ni terminemos demasiado tarde. Y son estimaciones, ¿no? Y a veces, pues si uno se equivoca, obvio. Pero al final de cuentas tratas de generar un polinomio o imaginariamente una función que se parezca a la realidad y que con eso haces la estimación, ¿sí? O sea, dices, y es como en todo, o sea, es como cuando haces la comida, dices, a ver, voy a estimar para cuántas personas son, ¿no? Entonces, dependiendo cuántas personas, pues es cuánta comida hago. Hago poquita, hago mucha, ¿sí? Y a veces las estimaciones fallan, obvio, ¿no? O sea, este, eh, eh, en eso te puedes equivocar muy fácilmente, ¿no? La mamá que hace la comida para sus hijos, pues hace tanta comida, pero ya cuando los hijos se van y ya viven en otro lado, se casan, pues la señora tiene que cambiar y hacer una estimación y ahora hacer menos comida, ¿no? Entonces, obviamente que las estimaciones pueden fallar, pero siempre buscamos polinomios. Bueno, en el caso de nosotros que usamos matemáticas, usamos polinomios que nos permitan hacer esa aproximación. Por ejemplo, en este caso de este ejercicio, estos son los datos interpolados, estos son los datos muestrados. Estos sabemos que son datos reales, pero no tenemos el valor para 3.5, lo tenemos para 1, para 4 y para 6. Entonces, el lagrangiano o los términos de Lagrange serían como sería este 4 y este 6 son los valores que tenemos acá, 4 y 6, y este 4 y este 6 también, son los valores de X. Este es el segundo lagrangiano, que es el 6 y 1, y el 1 y el 6. O sea, si se fijan, son diferentes curvas. ¿Para qué te sirve esto? Lo que pasa es que cuando se agregan diferentes curvas, pues lo que vas a obtener son ajustes, ¿no? Es como que muévete un poquito más a la izquierda, ¿no? Y muévete tanto a la derecha, y otro tanto hacia arriba, y otro tanto hacia abajo. Y todos juntos, pues te dan un ajuste. Entonces, el valor de los lagrangianos, así, pues vale eso. Entonces, todo eso, te dice que esas curvas sumadas, pues te va a dar esa curva roja, ¿no? Que ese es, entonces, el valor del polinomio en 3.5 vale esto, que es una aproximación, la función en 3.5, tú
estimación es 1.5722, lo cual obviamente tiene sentido, porque de la tabla original decimos, a ver, entre este y este, 3.5 debería de valer 1.5722. Esa es tu estimación. ¿Es cierto? No lo sabemos realmente hasta que lo probemos, pero te puede servir bastante bien como estimación. Recuerden que como les digo, muchas cosas pues son así de estimaciones, como ahorita el tiempo, ¿no? Que ya me pasé. ¿Ok? Entonces,